Buenas noches, hermanos. Nos encontramos otro miércoles más, ¿sí? Vamos a comenzar la exposición en esta noche con un comentario sobre el tema que veníamos hablando sobre la seguridad de la vida eterna que tenemos los hijos de Dios al creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, ¿sí? Esta es la sentencia sobre la cual nos tenemos que afirmar en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, ¿sí? Hemos leído San Juan 1:12, donde plantea esto. Él es lo único que necesitamos para adquirirla. No tenemos que esperar la vida eterna porque ésta comienza en el momento en que creemos en Jesús, en el momento de nuestra conversión. Ya tenemos la vida eterna garantizada por Dios y planteada aquí en esta promesa en el versículo 12 y 13 de 1 Juan capítulo 5, ¿sí? Tampoco necesitamos ganarla, ya que es nuestra, ¿sí? Es por gracia lo que Dios nos da, no tenemos que hacer nada para obtenerla y ni preocuparnos por obtenerla, porque Dios mismo nos la dio y la prometió y está garantizada por Él mismo. Tenemos esta certeza basada en la promesa de Dios de que nos dio la vida eterna por medio de su Hijo, tal como mencionamos en el versículo 13. Esta promesa no está basada en sentimientos, sino en hechos garantizados por Dios mismo. Si dudamos de tener la vida eterna, es porque dudamos de nuestra salvación. Y ahí es donde tenemos que revisar nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios está basada en una certeza de una entrega que se manifiesta a lo largo de la vida, ¿sí? Con frutos, ¿sí? El que dice que es algo, tiene que mostrarlo y manifestarlo. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a los principios divinos, en obediencia a los principios divinos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos la certeza de tener la vida eterna tal como Dios lo promete en su palabra, ¿sí? Bien, comenzamos los versículos 14 en adelante. Vamos a compartir 4 versículos simplemente del 14 al 17. Y habíamos comentado también de que para algunos comentaristas, para algunas personas, entendían que tanto el final del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 31, y esta epístola, a partir del versículo 13, fueron agregados posteriores. Son opiniones, entendemos que no, que está escrito por el apóstol Juan, que podía ser un agregado al final de su carta o al final de su evangelio, pero no deja de ser ni estar autenticado y formar parte de la palabra de Dios que nos dio a través de Juan, su discípulo amado. Bien, vamos a leer versículos 14 y 15, y acá comienza en estos 4 versículos un tema que podemos titular la guía o una guía para la oración, ¿sí? Y a veces nos agarramos de estos versículos para exigirle a Dios nuestras demandas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver lo que comenta Juan. Versículo 14, 1 Juan capítulo 5. Y estamos seguros de que Él nos escuchará, o tenemos esta confianza ante Él, ante Dios, cuando le pidamos algo que esté de acuerdo a su voluntad, con su voluntad, o algo que le agrada, y sabemos que y como sabemos que Él nos oye,
cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos o de que nos contestará, ¿sí? De que nos conteste Dios no hay duda, ¿sí? Donde muchas veces dudamos es cuando no nos contesta de acuerdo a lo que le pedimos, ¿sí? Ahí es donde a veces se presentan los conflictos en nuestra relación con Dios, ¿sí? En estos versículos, Juan habla de la confianza de que nuestras oraciones serán respondidas. Venía a hablar de la seguridad del creyente o que el creyente puede tener de poseer la vida eterna, y de allí pasa a declarar la confianza que puede tener el creyente cristiano en que sus oraciones sean escuchadas y respondidas. La única condición que nos plantea Juan, y está mencionada también en 1 Juan capítulo 3, 21 y 22, que vamos a leer. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Sí, acá tenemos dos condiciones. Primero, la obediencia a su voluntad. Y segundo, vivir de acuerdo y hacer las cosas que a Dios le agradan, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para estar seguros de que Dios nos concederá lo que pidamos, es que sea algo conforme a su divina voluntad, ¿sí? Es una limitación favorable porque solo Dios sabe lo que nos conviene y quiere lo mejor para sus hijos. Por eso la sumisión a su voluntad es la única garantía de acertar en nuestras peticiones, ¿sí? A veces decimos o a veces escuchamos que dicen, bueno, pero yo le pedí y Dios no me contestó, ¿sí? Por ahí la continuación de la frase sería, no me contestó de acuerdo a lo que yo le pedí. Y pensemos por qué no le contestó. Siempre sabemos que en Dios tiene tres condiciones posibles en su respuesta: sí, no o más adelante. Y no nos olvidemos del tiempo que pasa a veces y nosotros lo asumimos como una respuesta negativa cuando es solamente esperar el tiempo perfecto de Dios para que obre en esa petición, ¿sí? Comentario de John Stott, y lo voy a releer porque es interesante el contenido de este comentario. Stott comenta que la oración no es la excusa para imponerle a Dios nuestra voluntad y subordinar su voluntad a la nuestra, sino el medio adecuado para subordinar nuestra voluntad a la suya. Cada oración es una variación del tema hágase tu voluntad. Lo releemos. Esto comenta que la oración no es la excusa para imponerle a Dios nuestra voluntad y subordinar su voluntad a la nuestra, sino el medio adecuado para subordinar nuestra voluntad a la suya. Cada oración es una variación del tema hágase tu voluntad, ¿sí? El Señor Jesús lo expresó cuando nos dio esa oración modelo, ¿sí? El que llamamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu nombre, ¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y también en sus últimos momentos, antes de todo el proceso de la crucifixión, cuando lo tomaron preso allí en el Getsemaní, y estaba orando a su Padre en angustia de espíritu, y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en este ejemplo que nos da el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es en el que nosotros nos tenemos que basar. Hágase tu voluntad, siempre, y no la nuestra. La nuestra es la libertad de un hijo de pedirle a Dios y de expresarle a Dios nuestros sentimientos y nuestros deseos, pero siempre subordinados a su divina voluntad. Él es quien sabe lo mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él desea lo mejor para sus hijos. Tenemos infinidad de promesas en la Biblia acerca de esto. Tengamos la paciencia y tengamos la sabiduría de esperar sus tiempos, ¿sí? A veces por acelerar sus tiempos es cuando cometemos errores en nuestra vida. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de estas circunstancias, ¿sí? Seguimos. A la certeza de ser oídos, en el versículo 15, Juan añade la certeza de poseer ya lo que hemos pedido a nuestro Padre. El énfasis está puesto en la voluntad de Dios y no en la nuestra, como dijimos. Cuando oramos a Dios, solo le exigimos que nos dé lo que queremos. No solo le exigimos que nos dé lo que queremos, sino que hablamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. Tengamos cuidado con esto. Si a veces escuchamos oraciones de quien se siente con una falsa libertad de exigirle a Dios que cumpla con sus deseos, ¿sí? Y acá lo que nos está enfatizando Juan es que nosotros subordinemos nuestros deseos a su divina voluntad, ¿sí? Cuando oramos a Dios, no le exigimos que nos dé lo que queremos, sino que hablamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. Si armonizamos nuestras peticiones con su voluntad, Él nos escuchará y entonces podemos estar seguros de que somos escuchados y ciertamente que nos responderá, como dijimos en sus tiempos, ¿sí? Seguimos con este tema y versículos 16 y 17 nos ponen también en un tema medio escabroso, ¿sí? Lo leemos. Si alguno de ustedes ve a otro creyente o a un hermano que comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. O cualquier maldad es pecado, pero no me refiero a los pecados ordinarios, me refiero al pecado mortal. ¿Sí? A veces se nos cuesta definir qué es ese pecado mortal. En estos versículos el apóstol Juan hace una mención especial del pecado para muerte dentro de las oraciones de intercesión por los hermanos en la fe. Hay algo que tenemos que tener en claro, que la oración de intercesión por nuestros hermanos es especialmente recibida, esperada y respondida por Dios. Algunos versículos. Ezequiel 22:30. Lo leemos de la Reina Valera, está más claro allí. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sí? Es Dios quien está hablando, buscando a alguien que se pudiera poner de intercesor, intermediar, estar orando a favor de, y no lo halló. Qué triste esa situación, ¿sí? Leemos Efesios capítulo 6, 18 y 19. El apóstol Pablo está acá dando sus motivos también de oración. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas para poder explicar
con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Y Colosenses capítulo 2, capítulo 4, versículos 2 al 4. ¿Sí? Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. ¿Sí? La oración de intercesión a favor de algún hermano. Acá es por la obra. ¿Sí? Ahora Juan está planteando aquel que de interceder por aquel hermano que está en una conducta equivocada, que puede provocar la muerte física de esa persona. Seguimos con el concepto de Juan. Quien ve al hermano en necesidad espiritual o material, ¿sí? Leemos 1 Juan capítulo 3, 17 y 18. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad material, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones, ¿sí? Quien ve al hermano en necesidad espiritual o material, como leímos recién, no puede decir, como dijo Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y no hacer nada, ¿sí? Juan lo que expresa es, pedirá, debe orar, no como un mandato de Juan, sino como una reacción inevitable y espontánea del cristiano, del amor del cristiano hacia un hermano. Y ahora vamos, la expresión del pecado para muerte se repite 4 veces en estos 2 versículos. Juan no prohíbe orar acerca de ese pecado, pero tampoco lo ordena. Los creyentes, los cristianos, podemos pecar hasta un punto que lleva como resultado la muerte física como juicio de Dios, y ahí es donde se está refiriendo Juan, ¿sí? 2 pasajes claros en cuanto a esto, uno en 1 Corintios 11:30, que a veces lo leemos en la celebración de nuestra cena, porque allí está dirigido este pasaje, ¿sí? 11:30. Pues si alguno come el pan y bebe 11:29 y 30, bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Y esta es la razón porque muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Sí, la Reina Valera dice duermen, pero duermen en Cristo, sí, han muerto. Y vamos a volver a comentar esto y terminamos con la lectura en Santiago capítulo 5, el final de la epístola de Santiago, versículos 19 y 20. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traeré como resultado el perdón de muchos pecados, ¿sí? A veces vemos hermanos que están en dificultad espiritual, llevando una vida que es desordenada, ¿sí? Bueno, es bueno que como expresión de nuestro amor fraternal podamos interceder ante ellos con Dios, ¿sí? Podamos estar planteándole a Dios nuestro dolor, nuestra preocupación por la conducta del hermano, ¿sí? Simplemente, como lo mencionamos, un pequeño comentario acerca de la reunión de la Santa Cena. No quiere decir que no tengamos que participar. La indicación es participar, siempre participar, pero de manera correcta. Por eso dice anteriormente el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios
11. Para evitar esto debemos examinarnos a nosotros mismos y participar, ¿sí? Estoy buscando el versículo que no lo busqué antes, pero por lo tanto, versículo 27, cualquiera que coma este pan o beba esta copa en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, versículo 28, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, ¿sí? Como dijimos, la indicación es examinarnos y participar correctamente, ¿sí? Y tengamos presente que a veces el Señor, debido a la conducta o la inconducta de algún cristiano, toma también esas determinaciones drásticas. Y ahí dice, algunos están debilitados, otros están enfermos y hay otros que fallecieron, ¿sí? No estamos hablando de la pérdida de la salvación de esas personas que son hijos de Dios. Sí, estamos hablando de una muerte física, como estamos hablando aquí en esto. Bien, nos quedan los versículos finales y con una característica de esta epístola de Juan, termina con sabemos, ¿sí? Y en cada versículo dice sabemos esto, sabemos esto, sabemos esto, sabemos esto, ¿sí? Es como una reafirmación, una conclusión, un repaso general de todos los temas tratados en la epístola. Lo veremos la semana que viene. Que Dios nos bendiga.